Mamá, desde ahora vas a tener que pagar el triple de los gastos de la casa. Mi familia también vive aquí y es justo que contribuyas más. Las palabras de Beatriz cayeron sobre mí como piedras. Ahí estaba mi propia hija, la niña que crié sola durante 30 años, pidiéndome que pagara $1,800 mensuales de una pensión de apenas 600. Valentín sonreía desde mi sofá con esa cara de satisfacción que me revolvía el estómago, mientras Ángela, su madre, me miraba como si fuera un estorbo en mi propia casa. ¿Cómo voy a pagar eso, Beatriz?, pregunté con la voz quebrada. Muy fácil, mamá. Consigue trabajo o busca otro lugar donde vivir, me respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Valentín se recostó más cómodamente en mi sillón, ese que había comprado hace 15 años con tanto esfuerzo, y agregó: Doña Hortensia, usted entiende que ahora somos 5 personas viviendo aquí. Los gastos se multiplicaron. No es justo que mi madre y yo vivamos gratis. ¿Gratis? ¿Acaso mi pensión completa no había estado pagando todos los gastos de esta casa durante años? ¿Acaso no era yo quien compraba la comida, pagaba la luz, el agua, el gas, mientras estos parásitos se instalaban como reyes en mi hogar? Ángela, esa mujer que había llegado hace apenas 2 meses con una maleta vieja y cara de no haber trabajado nunca en su vida, tuvo el descaro de agregarle sal a la herida. Además, Hortensia, necesitamos más espacio. Tu cuarto es el más grande de la casa. Sería más conveniente que te mudaras al cuartito del fondo. El cuartito del fondo. El lavadero donde guardaba las escobas y los detergentes. Querían que una mujer de 70 años durmiera entre trastes sucios y productos de limpieza. Pero esas palabras crueles me transportaron inmediatamente al pasado, cuando esta misma casa resonaba con risas y amor verdadero. Cuando Beatriz tenía 6 años y llegaba corriendo desde la escuela como un torbellino de alegría, gritando «Mami, mami», con sus coletas despeinadas rebotando sobre sus hombros pequeños. Sus zapatos de charol negro siempre estaban llenos de tierra del recreo, su uniforme arrugado por los juegos, pero sus ojos brillaban con esa felicidad pura que solo tienen los niños cuando saben que alguien los ama incondicionalmente. Se abalanzaba sobre mis piernas con toda la fuerza de su cuerpecito y me abrazaba tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo acelerado contra mis rodillas. ¿Qué hiciste hoy en el colegio, mi amor?, le preguntaba mientras le quitaba esos zapatos gastados que compraba en el mercado con tanto sacrificio, y ella me contaba 1000 aventuras con esa vocecita dulce y emocionada que aún escucho en mis sueños. Me hablaba de sus amigas, de los dibujos que había hecho, de la canción nueva que había aprendido, y yo le escuchaba como si fuera la cosa más importante del mundo. En las noches, cuando las pesadillas la despertaban llorando, sus manitas pequeñas como pétalos de gardenia me acariciaban la cara mientras yo la acunaba en mis brazos. Le cantaba la misma canción de cuna que mi madre me cantaba a mí: «Duérmete mi niña, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón». Su cabello olía a champú de manzanilla, su piel era suave como algodón, y cuando finalmente se calmaba y me susurraba «Te amo mucho, mami» antes de quedarse dormida, yo sentía que tenía el tesoro más grande del universo entre mis brazos cansados pero felices. Los domingos eran sagrados para nosotras. Horneábamos galletas juntas en nuestra pequeña cocina, que entonces se llenaba del aroma dulce de vainilla y canela. Beatriz se subía a una silla de madera pintada de verde que había encontrado en una venta de garaje, con su delantal de florecitas rosadas que le había cosido yo misma en las noches después del trabajo. Sus deditos gorditos me ayudaban a mezclar la harina con mantequilla, siempre terminando más enharinada ella que la masa, y me explicaba con toda seriedad sus grandes sueños de futuro. «Cuando sea grande, voy a ser maestra como la señorita Carmen», me decía con esos ojos color miel brillantes llenos de determinación infantil. «Y voy a cuidar a mi mami como ella me cuida a mí, porque las mamis que trabajan mucho merecen descansar cuando sean viejitas». ¿Cómo una niña de 6 años podía tener más corazón que la mujer adulta en la que se convirtió? ¿En qué momento perdió esa pureza, esa gratitud, esa capacidad de amar sin condiciones? Me levantaba religiosamente a las 5 de la mañana todos los días sin excepción. Mientras ella dormía como un angelito en su cama pequeña, yo planchaba su uniforme escolar con tanto cuidado como si fuera un vestido de princesa. Preparaba su desayuno favorito: huevos revueltos con queso, tostadas doradas y jugo de naranja recién exprimido. Luego la despertaba con besos en las mejillas rosadas y le trenzaba el cabello con las cintas amarillas que compraba en la tienda de Don Rubén, porque amarillo era su color favorito y decía que la hacía parecer como el sol. Trabajaba doble turno en la fábrica textil del barrio industrial.
Mis manos se llenaban de callos por manejar esa máquina de coser antigua que chirriaba como un animal moribundo, mis dedos sangraban cuando las agujas se rompían y me cortaban, mi espalda dolía por estar encorvada 12 horas seguidas, pero cada peso que ganaba era sagrado porque representaba un día más de felicidad para mi hija. Las otras madres del vecindario me decían que estaba loca, que me sacrificaba demasiado, que una niña no necesitaba tantos cuidados ni tantos lujos. Pero yo sabía que cada sacrificio valía la pena cuando veía su carita de felicidad al estrenar zapatos nuevos, cuando la abrazaba agradecida por haberle comprado los útiles escolares más bonitos de su clase, cuando me presumía con sus compañeritas diciéndoles: «Mi mami es la más trabajadora del mundo y me ama más que todas las mamás juntas». En esos momentos, todo el cansancio desaparecía y mi corazón se llenaba de una satisfacción que ningún dinero del mundo podría comprar. Cuando se enfermó de neumonía a los 8 años, creí que el mundo se me acababa. Cuando Beatriz se enfermó de neumonía a los 8 años, el mundo se me vino encima como un derrumbe. Era un viernes por la noche cuando empezó con tos seca, pero para el sábado en la madrugada ya tenía fiebre tan alta que su cuerpecito temblaba como una hoja en el viento. La llevé corriendo al hospital público envuelta en una manta vieja, descalza porque no tuve tiempo ni de ponerme zapatos, con el terror clavado en el pecho como una daga helada. «Por favor, Dios mío, no me la quites», repetía una y otra vez mientras corría por las calles vacías con mi niña ardiendo en mis brazos. Los médicos me dijeron que era grave, muy grave, que sus pulmones estaban comprometidos y que necesitaba hospitalización inmediata. Durante 5 días y 5 noches no me moví de esa silla de plástico incómoda junto a su cama de hospital. No comí, apenas bebía agua, no dormí ni un minuto. Me quedaba ahí velando su sueño inquieto, poniéndole paños húmedos en esa frente que ardía como carbón encendido, tomándole la temperatura cada media hora con mis manos temblorosas que no podían sostener bien el termómetro. Las enfermeras me decían que fuera a casa a descansar, pero ¿cómo iba a dejar sola a mi niña cuando más me necesitaba? «No me dejes sola, Beatriz», le susurraba al oído mientras ella deliraba con fiebre y pronunciaba palabras sin sentido, a veces llamando a su maestra, a veces pidiendo agua, a veces simplemente gimiendo de dolor. «Eres lo único que tengo en este mundo entero, mi razón de existir, mi aire para respirar». Rezaba todos los rosarios que me sabía, le prometía a la Virgen que trabajaría el doble, que haría lo que fuera necesario si tan solo dejaba que mi hija viviera. «No te la lleves todavía, por favor, ella es muy pequeña, tiene mucho por vivir». El 5.º día, cuando los médicos ya me habían preparado para lo peor, cuando yo ya no tenía lágrimas que derramar porque se me habían secado todas, Beatriz abrió esos ojitos color miel y me miró con una claridad que no había tenido en días. «Mami», me dijo con la voz ronca pero consciente, «¿por qué estás llorando?». Y me sonrió con esa sonrisa débil pero genuina que me devolvió el alma al cuerpo. En ese momento supe que daría mi vida 1000 veces, que vendería todo lo que tenía y lo que no tenía, que me arrastraría por el suelo si fuera necesario por esa criatura que era mi todo, mi universo completo. Cuando salimos del hospital una semana después, caminamos de la mano por la calle como si fuéramos 2 supervivientes de una guerra. Ella todavía estaba delgadita y pálida, pero viva, respirando, riéndose cuando le conté que había perdido 3 kilos por no comer mientras ella estaba enferma. «Ay, mami, tienes que cuidarte también», me dijo con esa sabiduría que a veces tienen los niños, «porque si tú te enfermas, ¿quién va a cuidar de mí?». No sabía que esas palabras se me quedarían grabadas para siempre, que años después las recordaría cuando ella ya no se preocupara por cuidar de mí. Los años siguientes fueron los más hermosos de mi vida. Beatriz crecía como una flor en primavera, cada día más inteligente, más cariñosa, más agradecida. En las tardes hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina. Yo la ayudaba con las matemáticas que se me dificultaban pero que para ella eran un juego divertido. Me leía en voz alta los cuentos que aprendía en el colegio, imitando las voces de los personajes y haciéndome reír hasta que me dolía la barriga. «Mami, cuando sea grande voy a escribir un libro sobre ti», me decía abrazándome fuerte, «para que todo el mundo sepa lo maravillosa que eres». Cuando cumplió 15 años, quise darle la fiesta más hermosa del barrio. Me endeudé durante 8 meses, trabajé turnos extra los fines de semana, vendí el anillo de matrimonio que ya no usaba desde que mi esposo nos abandonó, pero logré reunir el dinero para alquilar el salón de fiestas más bonito que pude encontrar. El vestido color champán que eligió la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Esa noche, mientras bailábamos el vals juntas, me susurró al oído: «Gracias, mami, eres la mejor madre del mundo entero. No sé qué hice para merecerte,
pero prometo cuidarte siempre. Sus palabras eran como miel en mis oídos cansados de tanto trabajar. Después del bachillerato, como siempre había soñado, quiso estudiar pedagogía. Voy a ser maestra, mami, como siempre te dije. Quiero enseñar a los niños a amar los libros como tú me enseñaste a mí. Su vocación era tan genuina, tan pura, que no dudé ni un segundo en hacer cualquier sacrificio para pagarle la universidad. Trabajé horas extras hasta que mis manos parecían garras de tanto coser, vendí las pocas joyas que había heredado de mi madre, hasta empeñé la máquina de coser que había sido mi herramienta de trabajo durante 20 años, pero logré reunir el dinero para su matrícula. La veía estudiar hasta altas horas de la madrugada, concentrada sobre sus libros como si fueran tesoros sagrados, tomando apuntes con esa letra clara y bonita que había perfeccionado desde pequeña. Se quedaba despierta preparando lecciones imaginarias, practicando frente al espejo cómo iba a explicar las clases a sus futuros alumnos. Mira, mami, me decía emocionada mostrándome los dibujos que hacía para sus proyectos. Así voy a enseñar las vocales, con colores y formas divertidas para que los niños nunca se olviden. Mi corazón se llenaba de orgullo pensando que todos mis sacrificios estaban formando a una mujer de bien, a una profesional que iba a hacer del mundo un lugar mejor. Pero todo cambió cuando conoció a Valentín en el último año de carrera. Al principio parecía un muchacho decente, educado, con buenos modales que había aprendido quién sabe dónde. Llegaba a casa los domingos con flores baratas del mercado y me saludaba con respeto fingido. Doña Hortensia, usted ha criado a una mujer extraordinaria, me decía con esa sonrisa que ahora sé que era completamente falsa. Beatriz me cuenta siempre lo maravillosa que es usted, cómo la cuidó y la educó siendo madre soltera. En ese momento pensé que por fin mi hija había encontrado a alguien que la valorara como se merecía, que entendiera el tesoro que tenía entre las manos. Qué equivocada estaba. Qué ciega, qué ingenua, qué tonta fui al creer que este hombre tenía buenas intenciones. Lo que no sabía era que Valentín había identificado perfectamente nuestra situación. Una mujer mayor con pensión fija y una casa propia, una hija agradecida y trabajadora, una familia estable donde él podría instalarse como un parásito y vivir cómodamente sin dar nada a cambio. Desde el primer día había calculado cada movimiento, cada palabra dulce, cada gesto de cariño fingido para conquistar no solo a Beatriz, sino también mi confianza. La boda fue pequeña pero hermosa. Yo pagué todo, desde el vestido sencillo color perla hasta el pequeño banquete en el jardín de la casa. 20 invitados, pero lleno de amor y esperanza. Cuando el sacerdote pronunció las palabras en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, vi a Beatriz radiante de felicidad y pensé que había cumplido mi misión como madre. Ahora tendría un compañero que la cuidaría como yo lo había hecho, que la amaría y la protegería. Otra gran equivocación de mi vida. Los primeros meses después de la boda fueron una luna de miel engañosa. Valentín llegaba temprano del trabajo, ayudaba con algunas tareas de la casa, me preguntaba cómo había estado mi día y hasta me traía pastillas cuando me dolían las rodillas. Doña Hortensia, ahora somos familia, me decía mientras me servía el té en las tardes, usted nunca más va a estar sola, nosotros la vamos a cuidar siempre. Beatriz parecía tan feliz, tan enamorada, que yo me sentía tranquila pensando que había encontrado por fin la paz que se merecía después de tanto esfuerzo. Pero las máscaras siempre terminan cayéndose. Y la de Valentín no fue la excepción. Todo comenzó sutilmente, como una gota de veneno que se extiende lentamente por el agua limpia. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre los gastos de la casa. Doña Hortensia, ¿no cree que se gasta mucho en comida? Tal vez podríamos comprar marcas más económicas. Luego vinieron las sugerencias sobre cómo administrar mejor mi pensión. Su dinero podría rendir más si compráramos al por mayor, si cambiáramos de proveedor de luz, si elimináramos gastos innecesarios. Gastos innecesarios. Así empezó a llamar a las cosas que a mí me gustaban. Mi champú especial para cabellos canosos, las galletas de marca que compraba para acompañar el té, los pequeños lujos que me había ganado después de trabajar 45 años como una mula. No es que esté mal, doña Hortensia, pero hay que ser prácticos. ¿El dinero no alcanza para todo? ¿El dinero no alcanzaba? Mi pensión había sido suficiente para mantener esta casa y a Beatriz durante años. ¿Por qué ahora que éramos una persona más no alcanzaba para nada? La respuesta llegó cuando Valentín perdió su trabajo. O eso dijo. Nunca supe realmente si lo habían despedido o si simplemente decidió que era más cómodo vivir de mi dinero que levantarse temprano todas las mañanas. Es temporal, doña Hortensia,
Me explicaba mientras se quedaba en pijama hasta mediodía viendo televisión en mi sala. El mercado laboral está muy difícil, pero pronto voy a conseguir algo mejor. Ese pronto se convirtió en semanas, luego en meses, y finalmente en la nueva normalidad de nuestra casa. Beatriz, mi niña que había prometido cuidarme siempre, comenzó a cambiar de una manera que me partía el corazón. Ya no llegaba del trabajo preguntándome cómo había estado mi día, ya no se sentaba conmigo en las tardes a contarme sobre sus alumnos, ya no me abrazaba con esa espontaneidad de antes. Ahora llegaba directo a su cuarto, susurraba con Valentín sobre cosas que no podía escuchar, y me miraba con una distancia que nunca había existido entre nosotras. «Mamá, tienes que entender que ahora tengo una familia que atender», me dijo un día cuando le pregunté si podíamos hornear galletas como antes. «Ya no soy una niña, tengo responsabilidades adultas». ¿Responsabilidades adultas? ¿Y qué había sido yo durante 30 años, sino una mujer con responsabilidades adultas? ¿Acaso criarla sola, trabajar doble turno, sacrificar mis sueños y mi juventud por ella no habían sido responsabilidades adultas? Pero me tragué las palabras, me quedé callada, porque todavía creía que esto era solo una etapa de adaptación, que pronto mi hija recordaría quién era yo para ella. Un día llegué de hacer las compras y me encontré con una sorpresa que me heló la sangre. Ángela, la madre de Valentín, estaba sentada en mi cocina tomando café como si fuera la dueña del lugar. «Hola, doña Hortensia», me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no le moleste que esté aquí. Valentín me invitó a quedarme unos días porque en mi apartamento están fumigando». Unos días. Esa fue la mentira más grande que había escuchado en mi vida. Ángela era una mujer de 65 años que nunca había trabajado un día completo en su vida. Había vivido siempre dependiendo de los hombres, primero de su padre, luego de su esposo, después de sus hijos, y ahora de mi pensión. Era de esas personas que tienen una habilidad especial para detectar las oportunidades de vivir cómodamente sin dar nada a cambio. Llegó con una maleta vieja llena de ropa gastada y una actitud de reina destronada que buscaba recuperar su trono. «La casa es muy bonita», comentaba mientras recorría cada rincón con ojos calculadores. «Tiene mucho potencial. Con algunos cambios podría ser realmente cómoda para una familia». ¿Cambios? ¿Qué cambios necesitaba mi casa que había sido perfecta durante décadas? Pronto lo descubrí. Ángela tenía planes muy específicos sobre cómo reorganizar mi hogar para que fuera más funcional para todos. «Hortensia», me dijo un día con esa confianza que solo tienen las personas sinvergüenza, «he estado pensando en la distribución de los espacios. Tu cuarto es muy grande para una sola persona, mientras que Valentín y Beatriz están apretados en ese cuarto pequeño. Sería más lógico que ellos tuvieran el cuarto principal y tú te mudaras al cuarto del fondo». El cuarto del fondo. El lavadero donde guardaba las escobas, los detergentes, las cosas viejas que ya no usaba. Quería que una mujer de 70 años, dueña de la casa, durmiera entre productos de limpieza y trastes sucios. Pero lo que más me dolió no fue la propuesta descabellada de Ángela, sino la reacción de Beatriz cuando se lo conté. «Mamá, tal vez no es tan mala idea», me dijo sin mirarme a los ojos. «Ese cuarto está más cerca del baño pequeño y sería más cómodo para ti. Además, nosotros necesitamos más espacio para nuestras cosas». ¿Nuestras cosas? ¿Desde cuándo las cosas de Valentín y su madre se habían vuelto también de mi hija? ¿Desde cuándo mi comodidad había dejado de importarle? La invasión fue progresiva pero implacable. Primero llegaron las pertenencias de Ángela, cajas y más cajas de cosas inútiles que fueron ocupando todos los espacios libres de mi casa. Luego vinieron los cambios en la rutina. Ahora había que cocinar para 4 personas en lugar de 3, lavar más ropa, limpiar más desorden, pagar más servicios. Y todo salía, por supuesto, de mi pensión de $600 mensuales. «Doña Hortensia», me explicaba Valentín con esa paciencia fingida que usaba para hablarle a los niños, «entendemos que es su casa, pero ahora somos una familia más grande. Los gastos aumentaron considerablemente. Su pensión, aunque la agradecemos mucho, ya no es suficiente para mantener a todos cómodamente». ¿Ya no era suficiente? La misma pensión que había mantenido esta casa perfectamente durante años ahora no alcanzaba para nada. La verdad era que Valentín había desarrollado gustos caros desde que se instaló en mi casa. Ahora quería cerveza importada en lugar de la nacional, cortes de carne premium en lugar de los económicos, productos de marca en lugar de los genéricos. Y Ángela, por su parte, tenía necesidades especiales.
cremas carísimas para la piel, medicamentos que no estaban cubiertos por el seguro médico, caprichos de mujer que nunca había trabajado para pagarlos. Además, agregó Ángela con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado a lo largo de los años, una mujer de tu edad debería contribuir más proporcionalmente. Al fin y al cabo, eres la que más consume, medicamentos, doctor, cuidados especiales. ¿Cuidados especiales? Yo era la persona más sana y autosuficiente de esa casa. Era la única que se levantaba temprano, la que mantenía todo limpio, la que cocinaba, la que se hacía cargo de las responsabilidades reales. Ellos eran los parásitos, pero de alguna manera habían logrado convencer a mi propia hija de que yo era la carga. Fue entonces cuando me presentaron la propuesta más humillante de mi vida, pagar $1,800 mensuales de una pensión de 600. Es muy simple, mamá, me explicó Beatriz como si estuviera hablándole a una niña tonta. Buscas un trabajo de medio tiempo para complementar tus ingresos, o tal vez puedas pedir un préstamo usando la casa como garantía. Hay muchas opciones para personas de tu edad. ¿Un trabajo de medio tiempo a los 70 años? ¿Un préstamo hipotecando la casa que había pagado con 40 años de trabajo? La sangre se me heló en las venas. ¿O podrías vender algunas cosas que ya no usas?, sugirió Ángela mientras miraba con codicia el televisor de la sala, los muebles que había comprado con tanto sacrificio, los electrodomésticos que funcionaban perfectamente. Estoy segura de que tienes muchas cosas de valor guardadas por ahí. A nuestra edad, hay que ser prácticas y deshacerse de lo innecesario. Lo innecesario. Así empezó a llamar a toda mi vida, a todos mis recuerdos, a todas las cosas que había logrado conseguir después de décadas de trabajo honesto. Lo que más me destrozaba era ver cómo Beatriz asentía a cada sugerencia de estos buitres. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, que había prometido cuidarme en mi vejez, ahora me miraba como si fuera un problema que resolver, un obstáculo que sortear. Mamá, tienes que ser realista, me decía evitando mi mirada. Las cosas han cambiado, ahora tenemos más responsabilidades. No puedes esperar que todo siga igual que antes. ¿Responsabilidades? ¿Mantener a 2 adultos sanos que se negaban a trabajar era una responsabilidad? Valentín había perfeccionado el arte de la manipulación. Cada vez que yo protestaba o cuestionaba algo, él respondía con esa voz calmada y condescendiente que usaba para hacerme sentir como una vieja cascarrabias. Doña Hortensia, entiendo que estos cambios son difíciles para usted, pero estamos tratando de construir un futuro estable para todos. Si no colaboramos como familia, nunca vamos a salir adelante. ¿Colaborar? Yo era la que no colaboraba cuando había puesto mi casa, mi dinero, mi comida, mi tiempo al servicio de todos. La humillación llegó a niveles que nunca imaginé posibles. Un martes por la mañana, Ángela decidió reorganizar mi cocina sin consultarme. Llegué del mercado y encontré todas mis ollas, mis platos, mis utensilios amontonados en cajas. Estaba optimizando el espacio, me explicó como si me estuviera haciendo un favor. Muchas de estas cosas están repetidas o ya no sirven. He apartado las que realmente necesitamos y el resto lo podemos donar o vender. Las cosas que realmente necesitábamos eran las más nuevas y bonitas. Todo lo que tenía valor sentimental para mí había ido a parar a las cajas de donación. Mi juego de té de porcelana no, le dije tratando de mantener la calma mientras rescataba las tazas que mi madre me había regalado antes de morir. Esas son un recuerdo de familia, no se tocan. Ángela suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña caprichosa. Hortensia, son solo tazas viejas que ocupan espacio. Además, ya tenemos un juego de té más moderno y práctico. No podemos llenar la casa de trastes inútiles por sentimentalismo. ¿Sentimentalismo? ¿Así llamaba a los únicos recuerdos que me quedaban de mi madre? Beatriz presenció toda la escena sin decir una palabra. Cuando le pedí con los ojos que me defendiera, que dijera algo, simplemente se encogió de hombros. Mamá, tal vez Ángela tiene razón. No podemos acumular cosas solo por nostalgia. Hay que ser más prácticas. Prácticas. Esa palabra se había vuelto el estandarte de mi humillación. Todo lo que me importaba, todo lo que tenía significado para mí, había sido catalogado como poco práctico y por lo tanto desechable. Pero el golpe más duro vino una semana después, cuando llegué a casa y encontré mi silla del comedor ocupada por Ángela. «Ay, perdón Hortensia», me dijo sin hacer amago de moverse, «es que esta silla es más cómoda para mi espalda. Tú puedes usar la de la esquina, total, comes muy poco».
La silla de la esquina era un taburete viejo que usábamos para alcanzar cosas altas. Querían que comiera mis alimentos en un taburete mientras ellos se sentaban cómodamente en las sillas que yo había comprado con mi dinero. No, esa es mi silla, dije con firmeza. Siempre me he sentado ahí. Valentín intervino inmediatamente con esa sonrisa paternalista que había perfeccionado. Doña Hortensia, no se ponga así por una silla. Somos familia, tenemos que ser flexibles. Además, mi madre tiene problemas de espalda y necesita una silla con mejor soporte. ¿Y yo qué? ¿Mis 70 años no contaban? ¿Mi columna cansada de tanto trabajar no merecía comodidad? Beatriz, como siempre, tomó el partido de ellos. Mamá, por favor no hagas drama por esto. Es solo una silla. Puedes sentarte en cualquier otro lugar. ¿Drama? ¿Defender mi lugar en mi propia casa era hacer drama? Me quedé parada ahí, viendo como 3 personas me miraban como si fuera una loca por querer conservar algo tan básico como mi lugar en la mesa de mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, la única que aún conservaba, pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había perdido el control de mi propia vida? ¿Cuándo mi hija había dejado de amarme y había empezado a verme como un estorbo? ¿Cómo había permitido que 2 extraños se instalaran en mi casa y me trataran como una intrusa? La respuesta era dolorosa pero clara. Había pasado tan gradualmente que no me había dado cuenta. Cada pequeña concesión, cada vez que me había callado para evitar conflictos, cada momento en que había elegido mantener la paz en lugar de defender mis derechos, había sido un paso más hacia mi propia humillación. Me habían despojado de mi dignidad gota a gota, tan lentamente que cuando quise reaccionar ya era demasiado tarde. Al día siguiente, el ataque continuó. Ángela decidió que mi baño privado era demasiado espacioso para una sola persona. Hortensia, he estado pensando, me dijo mientras inspeccionaba mi baño como si fuera una tasadora. Este baño es el más grande de la casa y tú lo usas sola. Sería más eficiente si lo compartiéramos. Yo podría guardar aquí mis productos de belleza y tú podrías usar el baño pequeño del pasillo. El baño pequeño que apenas tenía espacio para darse vuelta, que no tenía ventilación y donde se acumulaba la humedad. Ese es mi baño privado, protesté débilmente, sabiendo ya que estaba peleando una batalla perdida. Siempre he tenido mi espacio personal. Valentín apareció como por arte de magia, siempre listo para apoyar las demandas de su madre. Doña Hortensia, entendemos que está acostumbrada a ciertos privilegios, pero ahora vivimos en comunidad. ¿Hay que hacer sacrificios por el bien común? ¿Privilegios? ¿Tener un baño en mi propia casa era un privilegio? ¿Sacrificios? ¿Quién había hecho más sacrificios en esa casa que yo? Una vez más, Beatriz se mantuvo al margen, permitiendo que me despojaran de otro pedazo de mi dignidad. Mamá, no es para tanto, murmuró sin convicción. Puedes usar el otro baño perfectamente. No te van a faltar comodidades. ¿Comodidades? Ya me habían quitado mi silla, mi cocina, mis recuerdos familiares, y ahora mi baño. ¿Qué seguía? ¿Mi cama? ¿Mi ropa? ¿Mi derecho a respirar en mi propia casa? La respuesta a mi pregunta llegó más pronto de lo que imaginaba. Una mañana de jueves, mientras preparaba el desayuno para todos como había hecho durante los últimos meses, Ángela entró a la cocina con una propuesta que me dejó sin palabras. Hortensia, Valentín y yo hemos estado hablando sobre la situación de los cuartos, me dijo mientras se servía café en mi taza favorita, la que tenía flores pintadas a mano, y creemos que ha llegado el momento de hacer cambios más drásticos para el bienestar de todos. Tu cuarto es demasiado grande para una sola persona, continuó con esa naturalidad que solo tienen las personas sin escrúpulos, y nosotros realmente necesitamos más espacio. Beatriz está pensando en quedar embarazada pronto y van a necesitar lugar para el bebé. Sería mucho más lógico que te mudaras al lavadero. Es más pequeño, sí, pero perfecto para tus necesidades. El lavadero. Querían que durmiera en el cuarto donde guardaba las escobas, donde estaba la lavadora que hacía ruido toda la noche, donde se filtraba la humedad y olía a detergente y moho. Me quedé paralizada con la espátula en la mano, viendo cómo esta mujer planificaba mi destierro de mi propio dormitorio como si estuviera organizando un menú. No, dije finalmente, con la voz más firme que pude reunir, ese es mi cuarto desde hace 20 años. No me voy a mudar al lavadero. Ángela suspiró con esa paciencia fingida que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Hortensia, tienes que ser más flexible. La vida cambia,
las familias crecen, hay que adaptarse. Valentín apareció en ese momento, como siempre hacía cuando su madre necesitaba refuerzos. Doña Hortensia, entiendo que es difícil aceptar cambios, pero piense en el futuro. Cuando llegue el bebé, van a necesitar espacio para la cuna, para la ropa, para todos los muebles infantiles. Usted puede estar muy cómoda en el cuarto del fondo, nosotros mismos la ayudamos a arreglarlo bonito. ¿Bonito? ¿Cómo se puede arreglar bonito un cuarto de 2 metros por 2 metros lleno de productos de limpieza? Además, agregó con esa sonrisa que había aprendido a odiar profundamente, el cuarto del fondo tiene su propia entrada por el patio. Sería como tener su propio apartamento independiente. Muchas personas de su edad preferirían esa privacidad. Privacidad. Así llamaba al destierro, al aislamiento, a la humillación final de echarme de mi propio dormitorio para relegarme a un cuarto de servicio. Cuando Beatriz llegó del trabajo esa tarde, les conté lo que habían propuesto esperando que por fin reaccionara, que defendiera a su madre, que dijera algo para poner límites a estos abusivos. Pero su respuesta me partió el corazón en 1000 pedazos. Mamá, la verdad es que no me parece tan mala idea, me dijo evitando mi mirada de incredulidad. El cuarto del fondo está bien ventilado, tiene buena luz, y como dice Valentín, tendrías más privacidad. Nosotros realmente necesitamos el espacio. Beatriz, le dije con la voz quebrada, soy tu madre. Crié sola durante 30 años. Trabajé como una esclava para darte todo, te pagué la universidad con mis propias manos sangrantes, y ahora me quieres echar de mi propio cuarto para dárselo a este hombre que ni siquiera trabaja. Ella se mordió el labio inferior, ese gesto que hacía desde niña cuando sabía que estaba haciendo algo malo, pero se mantuvo firme en su traición. No es echarte, mamá, es reorganizar la casa de manera más eficiente. Y Valentín sí está buscando trabajo. El mercado laboral está muy difícil ahora. Siempre tenía una excusa para él, siempre una justificación para cada abuso, cada humillación, cada despojo. Mi propia hija se había convertido en cómplice de mi tortura diaria. Además, agregó con una crueldad que no sabía que tenía dentro, tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu tiempo de ser la prioridad. Ahora es nuestro turno. Esa noche, sola en mi cuarto que pronto iba a perder, lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. ¿En qué me había equivocado? ¿Dónde había fallado como madre para que mi hija se convirtiera en esta persona cruel e ingrata? ¿Cómo era posible que la niña que me abrazaba y me prometía cuidarme siempre ahora me echara de mi propio dormitorio sin un gramo de remordimiento? Pero había algo dentro de mí que comenzaba a despertar, una fuerza que había estado dormida durante meses de humillaciones. Era como si todas las lágrimas hubieran lavado la tristeza y dejado al descubierto algo más duro, más resistente. Era la misma fuerza que me había sostenido cuando quedé embarazada y sola a los 26 años, la misma que me había dado valor para trabajar doble turno cuando Beatriz se enfermó, la misma que me había hecho seguir adelante cuando el mundo se ponía en mi contra. Merezco más que esto, escribí en un papel esa noche, con letra temblorosa pero firme. Era la primera vez en meses que ponía en palabras lo que sentía en el fondo de mi corazón. No necesito permiso para empezar de nuevo. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando mucho tiempo para salir. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Al día siguiente comenzó la mudanza forzosa. Ángela dirigía la operación como una general conquistando territorio enemigo. Estas cortinas no van con la decoración que tenemos planeada, decía mientras arrancaba las cortinas color coral que había cosido yo misma años atrás. Mejor las guardamos para el cuarto del fondo. Todo lo que tenía valor se quedaba en mi ex cuarto, todo lo viejo, lo gastado, lo feo venía conmigo al destierro. Valentín cargaba mis muebles con una sonrisa de satisfacción que no se molestaba en ocultar. Va a ver que estará muy cómoda aquí, doña Hortensia, me decía mientras metía mi cama matrimonial en un espacio donde apenas cabía, es más acogedor, más íntimo. Íntimo era una palabra bonita para describir claustrofóbico. El cuarto de lavadero tenía una ventana pequeña que daba al callejón trasero, una sola bombilla que colgaba del techo, y el olor permanente a humedad y productos químicos. Beatriz participó de la mudanza en silencio, evitando mi mirada, cargando mis cosas como si fueran objetos sin valor sentimental. Cuando accidentalmente se le cayó el marco con la foto de su graduación, ni siquiera se disculpó. Simplemente lo recogió y lo puso en una caja con el resto de mis trastes viejos. La foto donde ella sonreía abrazándome, donde me agradecía por haber hecho posible su sueño de ser maestra,
ahora era solo un traste viejo que estorbaba en su nueva vida. Esa primera noche en el lavadero fue la más larga de mi vida. La lavadora funcionaba hasta muy tarde, haciendo un ruido ensordecedor que me impedía dormir. El colchón se había humedecido por la falta de ventilación, las paredes sudaban como si estuvieran llorando, y cada ruido de la casa me llegaba amortiguado, como si ya no formara parte de lo que pasaba en mi propio hogar. Me sentía como una extraña, como una intrusa tolerada por caridad en la casa que había sido mía durante décadas. Pero en medio de esa humillación total, algo extraordinario comenzó a suceder. Una vecina que apenas conocía, Adriana, tocó a mi puerta trasera al día siguiente. «Disculpe, señora Hortensia», me dijo con una sonrisa genuina que no había visto en meses. La vi por la ventana y me preocupé. «¿Está usted durmiendo aquí en el lavadero?». Su pregunta tan directa me hizo darme cuenta de lo absurda que era mi situación. «Es temporal», mentí automáticamente, como había aprendido a hacer para proteger la imagen de mi familia. «Estamos remodelando la casa y necesitaba un lugar tranquilo». Adriana me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han vivido mucho y han visto de todo. «Señora Hortensia», me dijo con una firmeza maternal, «una mujer de su edad y dignidad no debe dormir en un lavadero. Si necesita ayuda, aquí estoy». Adriana se convirtió en el rayo de luz que necesitaba en medio de tanta oscuridad. Era una mujer de 62 años, viuda, que había criado 5 hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. Tenía esa sabiduría que solo dan los golpes de la vida y esa fortaleza que se forja en las batallas más duras. «Venga, señora Hortensia», me dijo tomándome del brazo con cariño genuino, «vamos a mi cocina a tomar un café como Dios manda. Aquí huele a detergente y eso no es lugar para una dama». Su casa era pequeña, pero llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotos de sus hijos y nietos, había plantas floreciendo en cada rincón, y olía a canela y a hogar verdadero. «Siéntese aquí», me indicó señalando una silla cómoda junto a la ventana, mientras preparo café de olla como le gustaba a mi difunto esposo. No me preguntó nada, no me juzgó, simplemente me sirvió café en una taza de cerámica azul y se sentó frente a mí con esa paciencia infinita que tienen las madres que han sufrido. «¿Sabe qué me dijo mi hijo mayor cuando quiso traer a su novia a vivir a mi casa?», me contó mientras removía el azúcar en su taza. «Me dijo que yo podía quedarme en el cuarto de atrás porque ellos necesitaban privacidad». ¿Y sabe qué le respondí? La miré esperando la respuesta, sintiendo que por primera vez en meses alguien entendía lo que estaba viviendo. Le dije, «Mijo, esta casa la pagué yo con mi trabajo, las reglas las pongo yo, y si no le gusta, ahí está la puerta». Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Por qué yo no había sido capaz de decir lo mismo? ¿Por qué había permitido que me despojaran de mi dignidad poco a poco sin oponer resistencia? «Es que usted entiende, Adriana», le dije con la voz entrecortada. «Beatriz es mi única hija, lo único que tengo en este mundo. No quiero perderla». Ella asintió con comprensión, pero luego me miró directo a los ojos con una firmeza que me estremeció. «Señora Hortensia, ¿usted cree que ya la perdió?». Su pregunta fue como un puñal certero. La hija que la ama y la respeta no la habría echado de su propio cuarto para dárselo a un vago. La hija que la valora no permitiría que la suegra reorganice su cocina sin su permiso. La hija agradecida no le pediría que pague el triple de los gastos de su propia pensión. Cada palabra era verdad, pero dolía escucharla porque confirmaba lo que ya sabía pero no quería aceptar. «Mi Beatriz no era así», susurré mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas. «Era una niña dulce, agradecida, cariñosa. No sé qué pasó con ella». Adriana me pasó un pañuelo de tela bordado y suspiró profundamente. «A veces los hijos cambian cuando llegan personas tóxicas a sus vidas. Ese hombre y su madre han envenenado a su hija, pero usted no tiene por qué sacrificar su dignidad esperando que ella recapacite». Esa tarde regresé a mi lavadero con una perspectiva diferente. Por primera vez en meses tenía a alguien que me escuchaba sin juzgarme, que validaba mi dolor sin minimizarlo, que me recordaba que tenía derechos y que merecía respeto. Adriana me había dado algo que había perdido sin darme cuenta, la perspectiva de que no estaba loca, que lo que me estaba pasando no era normal, que no tenía que aguantarlo por amor maternal. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Escribí esa noche en mi cuaderno personal, sintiendo que cada palabra tenía un poder especial. Era como si estuviera despertando de un sueño profundo y volviendo a ser quien había sido antes. Una mujer fuerte,
trabajadora, que no se dejaba pisotear por nadie. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Los días siguientes fueron una revelación. Adriana me visitaba todas las tardes, siempre con alguna excusa, que si necesitaba azúcar prestada, que si quería mostrarme fotos de sus nietos, que si había hecho tamales de más y no quería que se echaran a perder. Pero en realidad venía a recordarme que existía un mundo fuera de mi humillación, que había gente buena que valoraba a los adultos mayores, que la vida no tenía por qué ser una serie interminable de abusos tolerados por amor. Señora Hortensia, me dijo un día mientras compartíamos unos churros que había comprado en la panadería, usted sabe cuánto cuesta alquilar un departamento pequeño pero digno en este barrio. Negué con la cabeza, porque hacía años que no pensaba en vivir en otro lugar que no fuera mi casa. Unos $300 mensuales, me informó, con servicios incluidos, en un edificio para personas de la tercera edad que tiene seguridad y actividades recreativas. La información me cayó como un balde de agua fría. ¿$300? Yo estaba pagando $600 mensuales para ser humillada en mi propia casa, para dormir en un lavadero, para ser tratada como un estorbo, para ver cómo extraños se apropiaban de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Con $300 podría vivir con dignidad, tener mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia paz. Pero mi casa, murmuré automáticamente. No puedo abandonar mi casa. Adriana me miró con esa comprensión maternal que había aprendido a amar. Su casa ya no es suya, señora Hortensia. Se la robaron poco a poco, cuarto por cuarto, decisión por decisión. Lo que tiene ahora es una cárcel donde paga por el privilegio de ser maltratada. Sus palabras eran duras pero necesarias, como una medicina amarga que cura una infección profunda. Esa noche no pude dormir, pero no por el ruido de la lavadora, sino porque mi mente trabajaba febrilmente. Por primera vez en meses estaba pensando en soluciones en lugar de solo aguantar problemas. ¿Qué pasaría si realmente me fuera? ¿Qué harían Valentín y Ángela cuando se dieran cuenta de que ya no tenían pensión que explotar? ¿Cómo reaccionaría Beatriz cuando descubriera que había perdido a su madre por apoyar a un parásito? Al día siguiente, Adriana llegó con una propuesta concreta. Mi prima Rafael administra un edificio de apartamentos para adultos mayores a 3 cuadras de aquí, me dijo con emoción contenida. Hay un departamento disponible en el segundo piso, con balcón que da al parque, cocina equipada y baño completo. ¿Le gustaría ir a verlo? Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Era posible? ¿Realmente podía salir de esta pesadilla? No sé, Adriana, dudé. ¿Y si Beatriz reacciona mal? ¿Y si nunca me perdona? Ella tomó mis manos entre las suyas, callosas por años de trabajo honesto, y me miró con esa firmeza que solo tienen las mujeres que han aprendido a valorarse. Señora Hortensia, si su hija la ama de verdad, va a entender que usted necesita vivir con dignidad. Y si no la ama de verdad, entonces no tiene nada que perder. Tenía razón. Completamente razón. ¿Qué amor era ese que me condenaba a vivir como una criada maltratada en mi propia casa? ¿Qué familia era esa que me despojaba de todo con la excusa de que era por mi bien? ¿Qué futuro me esperaba si seguía permitiendo que me trataran como basura desechable? Está bien, dije finalmente, sintiendo como si me estuviera quitando cadenas invisibles. Vamos a ver ese departamento. Adriana sonrió con una felicidad genuina que me contagió inmediatamente. Va a ver que es hermoso, señora Hortensia. Tiene vista al parque donde los niños juegan por las tardes. Está cerca del mercado y de la farmacia, y hay otras señoras muy agradables que viven ahí. Esa tarde salimos juntas, caminando por las calles de mi barrio como si fuera la primera vez que las veía. Me sentía extraña, como si estuviera haciendo algo prohibido, como si fuera una adolescente escapándose de la casa paterna. Pero también sentía algo que había olvidado: emoción. La posibilidad de algo nuevo, de algo mejor, de algo que fuera realmente mío. El edificio era más bonito de lo que había imaginado. Era un lugar limpio, bien mantenido, con jardines cuidados y un ambiente de tranquilidad que no había sentido en meses. Las otras residentes que encontramos en el lobby nos saludaron con cordialidad genuina, sin miradas calculadoras ni sonrisas falsas. Eran mujeres como yo, que habían trabajado toda la vida y merecían vivir sus últimos años con paz y respeto. El departamento era pequeño pero perfecto. Un living comedor con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, una cocina equipada con todo lo necesario, un dormitorio cómodo con closet amplio, y un baño completo que era solo mío.
Lo más hermoso era el balcón que daba al parque, donde podía ver a los niños jugar y a las parejas de ancianos caminar tomados de la mano. Este podría ser mi nuevo hogar, pensé, y por primera vez en meses sentí que mi corazón se llenaba de esperanza en lugar de angustia. «¿Qué le parece, señora Hortensia?», me preguntó Rafael, el administrador, un hombre mayor de unos 50 años con una sonrisa genuina y ojos bondadosos. «El alquiler es de $300 mensuales. Incluye agua, luz y gas. También tenemos actividades grupales los fines de semana, clases de tejido, club de lectura, bingo los viernes, y una vez al mes organizamos paseos a lugares interesantes». Sonaba como un sueño comparado con la pesadilla que estaba viviendo. «Es hermoso», admití mientras tocaba las cortinas limpias y miraba los muebles básicos pero dignos que venían incluidos. «Pero necesito pensarlo». Rafael asintió con comprensión. «Por supuesto, es una decisión importante. Pero le voy a ser honesto, este departamento no va a estar disponible por mucho tiempo. Tenemos lista de espera porque es uno de los más bonitos del edificio». No me estaba presionando, simplemente me daba información real que necesitaba para tomar una decisión inteligente. Adriana y yo regresamos a casa en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a mi lavadero, ella me acompañó hasta la puerta y me tomó de las manos. «Señora Hortensia, sé que es difícil, pero usted merece ser feliz. Merece levantarse cada mañana sin preguntarse qué nueva humillación le van a inventar. Merece tomar café en su propia cocina sin que nadie le diga qué taza puede usar». Sus palabras eran como bálsamo en heridas que llevaban meses abiertas. Esa noche, mientras escuchaba el ruido de la lavadora y sentía el olor a humedad que ya se había vuelto parte de mi vida, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mis ahorros de emergencia que tenía escondidos en una lata de galletas dentro del closet. Eran $1,200 que había ido guardando centavo a centavo durante años, dinero que había reservado para una verdadera emergencia. Y esto era exactamente eso, una emergencia de dignidad. «No me voy por cobardía», escribí en mi cuaderno esa noche, «me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida». Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando durante meses para salir. Al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Me sentía como si estuviera escribiendo mi propia declaración de independencia. Al día siguiente, mientras todos estaban fuera de la casa, llamé a Rafael y le dije que quería el departamento. «Excelente decisión, señora Hortensia», me dijo con genuino entusiasmo. «¿Cuándo le gustaría mudarse?» «Lo antes posible», respondí sin dudarlo. «Mañana mismo si es posible». Se rió con cariño. «Está bien, pero démosle un par de días para que pueda organizar sus cosas tranquila. ¿Qué le parece el viernes?» Viernes. 3 días para planear mi escape de esta cárcel dorada. 3 días para organizar la mudanza más importante de mi vida. 3 días para prepararme para la confrontación que sabía que vendría cuando se dieran cuenta de que la gallina de los huevos de oro había decidido volar libre. Me temblaban las manos de emoción y nervios, pero también sentía una determinación férrea que no había experimentado en décadas. Adriana se convirtió en mi cómplice y confidente durante esos días de preparación. Venía todas las tardes con diferentes excusas para ayudarme a planear cada detalle. «Lo más importante es que no sospechen nada hasta el último momento», me aconsejaba mientras fingíamos revisar unas revistas de cocina. «Si se dan cuenta antes de tiempo, van a hacer todo lo posible para sabotear su decisión». Tenía razón. Conocía lo suficiente a Valentín y Ángela para saber que no iban a dejar ir su fuente de ingresos sin pelear. Probablemente iban a manipular a Beatriz para que me hiciera un drama emocional, iban a prometer cambios que nunca cumplirían, iban a hacerme sentir culpable por abandonar a la familia en momentos difíciles. Pero ya había tomado mi decisión y nada ni nadie iba a hacerme cambiar de opinión. El miércoles por la noche, Valentín llegó con una noticia que confirmó que estaba tomando la decisión correcta. «Doña Hortensia», me dijo con esa sonrisa falsa que ya no me intimidaba, «tengo excelentes noticias. Mi primo Orlando me ofreció trabajo en su empresa de construcción, pero necesito capital inicial para comprar herramientas y uniforme. ¿Cree que podría prestarme $500? Se los devuelvo en cuanto reciba mi primer sueldo». $500. La mitad de mi pensión. Para herramientas que probablemente iba a vender en una semana cuando se diera cuenta de que trabajar era más difícil que vivir de mi dinero. «Lo siento, Valentín»,
Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No tengo esa cantidad disponible. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente y fue reemplazada por una expresión de molestia que no se molestó en ocultar. Pero doña Hortensia, es una inversión en el futuro de todos nosotros, insistió con esa voz persuasiva que había perfeccionado. Cuando empiece a trabajar voy a poder contribuir más a los gastos de la casa. Es beneficioso para todos. Beneficioso para todos. Como si yo fuera tan tonta como para creer que este hombre, que no había trabajado un día desde que llegó a mi casa, de repente se iba a convertir en un empleado modelo. Ya te dije que no tengo el dinero, repetí con firmeza, sintiendo por primera vez en meses que tenía control sobre mis propias decisiones. Busca otra manera de conseguir las herramientas. Valentín me miró con una frialdad que antes me habría aterrorizado, pero que ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Para él yo no era más que una máquina dispensadora de dinero. Cuando la máquina no funcionaba, se revelaba su verdadera naturaleza. Esa noche escuché a Valentín y Beatriz discutir en voz baja en lo que antes era mi cuarto. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era de frustración y reproches. Probablemente Beatriz lo estaba consolando, prometiéndole que iba a hablar conmigo, que iba a convencerme de darle el dinero. Lo que no sabían era que en 2 días yo ya no iba a estar ahí para ser convencida de nada. El jueves por la mañana, Ángela se acercó a mí con una propuesta aún más descabellada. Hortensia, he estado pensando en maneras de optimizar nuestros recursos familiares, me dijo mientras reorganizaba mi pequeño closet sin mi permiso. ¿No crees que sería inteligente hacer un préstamo hipotecario sobre la casa? Con las tasas actuales, podríamos obtener una buena suma que nos permitiría hacer mejoras y tener capital de trabajo. Un préstamo hipotecario. Querían que pusiera mi casa, la casa que había pagado con 40 años de trabajo, como garantía para darles dinero que nunca iban a devolver. Absolutamente no, le respondí con una firmeza que la tomó por sorpresa. Mi casa no se toca. Ángela me miró como si hubiera perdido la razón. Pero Hortensia, es solo un papel, la casa sigue siendo tuya. Y el dinero nos serviría para mejorar las condiciones de vida de todos. He dicho que no, repetí mirándola directamente a los ojos. Y el tema no se vuelve a tocar. Por primera vez desde que llegó a mi casa, Ángela se quedó sin palabras. Estaba tan acostumbrada a que yo cediera a todas sus demandas que mi negativa rotunda la dejó descolocada. Se fue de mi cuarto mascullando algo sobre personas mayores tercas que no entienden los negocios modernos. Esa tarde, Adriana llegó con Rafael para finalizar los últimos detalles de mi mudanza. Todo está listo, señora Hortensia, me informó el administrador mientras me entregaba las llaves de mi nueva vida. Mañana a las 10 de la mañana puede venir cuando guste. Si necesita ayuda con la mudanza, conozco muchachos jóvenes que cobran muy poco y son muy cuidadosos con las cosas de valor. Muchas gracias, Rafael, pero no voy a llevar muchas cosas, le respondí sintiendo una liberación extraña, solo lo esencial, mi ropa, mis medicamentos, algunos recuerdos importantes. Lo demás se puede quedar aquí. Adriana me miró con comprensión. Sabía que no era solo una mudanza física, sino emocional. Estaba dejando atrás no solo objetos, sino una vida entera de sacrificios no reconocidos. El viernes amaneció diferente. Me levanté más temprano que de costumbre, pero no por obligación sino por una emoción extraña que me llenaba el pecho. Era mi último día en esta casa que había sido mi hogar durante décadas, pero que ahora se había convertido en mi prisión. Preparé café solo para mí. Por primera vez en meses no tuve que hacer el desayuno para 4 personas ingratas. Me senté en mi silla de lavadero y bebí lentamente, saboreando no solo el café sino la anticipación de la libertad que se acercaba. Beatriz salió temprano al trabajo como siempre, sin siquiera saludarme. Valentín y Ángela seguían durmiendo hasta tarde como habían hecho durante todos estos meses de vivir de mi dinero. Era perfecto. Tenía toda la mañana para completar mi mudanza silenciosa sin drama, sin reproches, sin manipulaciones emocionales. Adriana llegó puntualmente a las 8 con 2 jóvenes que me ayudarían con las pocas cosas que quería llevar. Buenos días, señora Hortensia, me saludaron los muchachos con respeto genuino. Estamos aquí para ayudarla con lo que necesite. Se llamaban Ezequiel y Rubén, eran nietos de una amiga de Adriana, estudiantes universitarios que hacían trabajos de mudanza los fines de semana para pagarse los estudios. Me recordaron a Beatriz cuando era joven y tenía sueños, cuando trabajaba duro por lo que quería, cuando respetaba a los adultos mayores. Empaqué mis cosas más importantes en 3 maletas.
mi ropa, mis medicamentos, las pocas joyas que aún conservaba, los documentos importantes, y algunas fotografías que tenían valor sentimental. Todo lo demás lo dejé atrás. Los muebles que había comprado con tanto sacrificio, los electrodomésticos que había pagado a plazos durante años, los adornos que había coleccionado a lo largo de mi vida. Ya no me importaban. Habían perdido su valor cuando fueron convertidos en botín de guerra por personas que no los apreciaban. ¿No va a llevarse nada más, señor Hortensia?, me preguntó Ezequiel mientras cargaba mi última maleta. Este televisor se ve nuevo, y estos muebles están en excelente estado. Le sonreí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. No, hijo, ya no necesito esas cosas. Donde voy a vivir ya tiene todo lo básico, y a mi edad he aprendido que la felicidad no depende de cuántas cosas tengas, sino de cuánta paz sientes. Adriana me acompañó en una última recorrida por la casa. Pasamos por la cocina que había sido reorganizada sin mi consentimiento, por la sala donde ya no tenía un lugar propio, por el comedor donde me habían quitado mi silla, por el baño que ya no podía usar libremente. ¿Se arrepiente de algo?, me preguntó con cariño mientras cerrábamos la puerta trasera por última vez. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomar esta decisión, le respondí con honestidad absoluta. Llegamos a mi nuevo departamento a las 10:30 de la mañana. El sol entraba por las ventanas llenando el espacio de luz dorada, los muebles olían a limpio y nuevo, el silencio era pacífico en lugar de tenso. Bienvenida a su nuevo hogar, señor Hortensia, me dijo Rafael mientras me entregaba oficialmente las llaves. Espero que sea muy feliz aquí. Por primera vez en meses, creí que la felicidad era realmente posible. Los muchachos acomodaron mis maletas en el closet y se fueron después de rechazar la propina que quise darles. Fue un placer ayudarla, señora, me dijo Rubén mientras se despedía. Si necesita cualquier cosa, Adriana sabe cómo contactarnos. Quedé sola en mi nuevo espacio, rodeada de silencio y posibilidades. Me senté en el sofá que ahora era mío, miré por la ventana hacia el parque donde los niños jugaban, y respiré profundo por primera vez en meses. Saqué mi cuaderno y escribí las palabras que habían estado formándose en mi mente durante días. Encontré mi propio hogar. No fue fácil, pero fue necesario. A los 70 años aprendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad perdida. Eran más que palabras, eran una declaración de independencia, un manifiesto de autorrespeto, una promesa a mí misma de no volver a permitir que nadie me tratara como basura. A las 2 de la tarde, mientras almorzaba tranquilamente en mi nueva cocina, sonó mi teléfono. Era Beatriz, y su voz sonaba desesperada. Mamá, ¿dónde estás? Llegué a almorzar y no te encuentro por ningún lado. Valentín dice que tus cosas no están en el cuarto. Me quedé en silencio por unos segundos, saboreando el momento que había estado esperando durante meses. Estoy en mi nuevo hogar, Beatriz, le dije con una calma que contrastaba con su histeria. ¿Tu nuevo hogar? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde te metiste? Su voz subía de tono con cada pregunta, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Me mudé a un departamento donde puedo vivir con dignidad, le expliqué pacientemente, donde tengo mi propia cocina, mi propio baño, mi propia cama en un cuarto que huele a limpio en lugar de a detergente. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Pero mamá, no puedes irte así de repente, somos una familia, murmuró finalmente con una voz que casi no reconocí. ¿Qué vamos a hacer sin tu ayuda? Tu ayuda. No dijo sin ti, no dijo te extrañamos, no dijo te necesitamos. Dijo sin tu ayuda. Como si yo fuera un servicio que habían perdido, no una persona que había decidido recuperar su dignidad. Van a tener que arreglársela solos, Beatriz, le respondí con firmeza, como las familias normales que no dependen de explotar a sus adultos mayores. No es justo, mamá, protestó con esa voz de niña caprichosa que creía que podía usar para manipularme. Nosotros te cuidábamos, te dábamos un hogar, una familia. ¿Me cuidaban? ¿Echarme de mi propio cuarto era cuidarme? ¿Quitarme mi silla en el comedor era darme hogar? ¿Robarme la pensión completa era tratarme como familia? Beatriz, le dije con una tristeza profunda pero también con claridad absoluta, lo que ustedes hacían no era cuidarme, era explotarme. Ven a casa inmediatamente, me ordenó con un tono autoritario que me hizo confirmar que había tomado la decisión correcta. Tenemos que hablar como adultos y resolver esta situación. ¿Como adultos? ¿Ahora que ya no tenía dinero que robarme, quería tratarme como adulta? No, Beatriz,
Le respondí con una firmeza que me sorprendió. Ya no tengo que ir a ningún lado porque me lo ordenes. Ya no soy tu empleada doméstica ni tu cajero automático. El teléfono se cortó abruptamente. Probablemente Beatriz estaba en shock, incapaz de procesar que su madre sumisa y manipulable había encontrado valor para defender sus derechos. Me imaginé la escena en mi excasa. Valentín furioso porque se había quedado sin pensión, Ángela histérica porque se había acabado la vida cómoda, Beatriz confundida porque nunca había considerado que sus acciones tuvieran consecuencias. Media hora después sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Valentín, y su voz tenía esa frialdad calculadora que había aprendido a reconocer. Doña Hortensia, creo que está cometiendo un error muy grave, me dijo con esa falsa preocupación que usaba para manipular. Usted a su edad no puede vivir sola, necesita el apoyo de la familia. Además, legalmente tiene obligaciones con esta casa que no puede abandonar así como así. ¿Obligaciones legales? ¿Este parásito me estaba amenazando con demandas legales? Valentín, le respondí con una serenidad que me llenó de orgullo, la única obligación que tengo es conmigo misma. Y esa obligación es vivir con dignidad los años que me quedan. Su risa fue cruel y despectiva. Ya veremos qué tan digna se siente cuando se le acabe el dinero y no tenga donde caerse muerta. Mi dinero es exactamente el mismo que antes, le informé con una sonrisa que él no podía ver pero que se reflejaba en mi voz. La diferencia es que ahora lo gasto en mí misma en lugar de en mantener vagos. Esta vez fue él quien cortó la comunicación, probablemente porque se había dado cuenta de que sus amenazas ya no funcionaban conmigo. Esa tarde, Adriana vino a visitarme con una botella de vino espumoso y una sonrisa enorme. Brindemos por su nueva vida, señora Hortensia, me dijo mientras descorchaba la botella en mi cocina nueva. Hizo lo más valiente que pueda hacer una mujer, recuperar su libertad. Brindamos en mi balcón mientras veíamos el atardecer sobre el parque, y por primera vez en meses sentí que tenía algo genuino que celebrar. ¿No se siente triste por dejar la casa donde vivió tantos años?, me preguntó mientras saboreábamos el vino. Al principio pensé que sí, le confesé. Pero ahora me doy cuenta de que esa casa dejó de ser mi hogar cuando permitieron que me trataran como una sirvienta maltratada. Mi hogar está donde me respetan, donde puedo tomar mis propias decisiones, donde nadie me hace sentir que soy una carga. Los días siguientes fueron una revelación de lo que significaba vivir en paz. Me despertaba cuando mi cuerpo quería despertarse, no cuando tenía que levantarme a preparar el desayuno para personas que ni siquiera me agradecían. Desayunaba en mi mesa pequeña pero mía, viendo por la ventana cómo el mundo se movía sin prisa, sin tensión, sin miradas calculadoras preguntándose cuánto dinero podrían sacarme ese día. Mi pensión de $600, que antes desaparecía en manos ajenas, ahora me alcanzaba perfectamente para vivir con comodidad y hasta para algunos pequeños lujos que me había negado durante meses. El lunes por la mañana conocí a mis nuevas vecinas. Eran mujeres como yo, que habían trabajado toda la vida, que habían criado familias, que merecían vivir sus últimos años con tranquilidad y respeto. «Qué bueno tener nueva compañera», me dijo Elena, una señora de 68 años que había sido maestra durante 40 años. «Aquí vas a ver que todas nos cuidamos unas a otras, pero sin abusar, sin aprovecharse». Sus palabras fueron como música para mis oídos cansados de promesas falsas y manipulaciones. Durante esa primera semana, Beatriz llamó 3 veces más. Cada conversación seguía el mismo patrón. Primero intentaba hacerme sentir culpable por abandonar a la familia, luego me suplicaba que regresara porque me necesitaban, y finalmente me amenazaba con cortarme la comunicación para siempre si no volvía inmediatamente. «Está bien, Beatriz», le dije la última vez que llamó, «si esa es tu decisión, la respeto. Pero no voy a regresar a ser maltratada solo porque me amenaces con no hablarme». Valentín intentó una estrategia diferente. Me llamó un miércoles por la noche con voz de preocupación fingida para decirme que Beatriz estaba muy deprimida por mi partida y que no había comido en 2 días. «Doña Hortensia, su hija la necesita», me dijo con esa voz manipuladora que conocía tan bien, «está sufriendo mucho sin usted. ¿No cree que debería regresar aunque sea por unos días hasta que se sienta mejor?». Le respondí con una claridad que me sorprendió. «Valentín, Beatriz es una mujer adulta que puede cuidarse sola. Si está deprimida, que vaya al psicólogo. Yo ya no soy responsable de las emociones de gente que me maltrató». Ángela fue la más directa en sus intentos de chantaje. Me llamó el viernes gritando como una loca: «Hortensia, eres una vieja egoísta. Nos dejaste sin dinero para pagar las cuentas.
Mi hijo se va a quedar sin trabajo por tu culpa. Su histeria me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ángela, le dije con una calma que la enfureció aún más. Ustedes van a tener que aprender a vivir de su propio trabajo, como hace la gente decente. Mi pensión es para mí, no para mantener a una familia de parásitos. Mientras tanto, mi nueva vida florecía de maneras que no había imaginado. Los martes por la noche había club de lectura en el salón comunitario del edificio. Hacía años que no leía por placer, porque siempre estaba demasiado cansada después de trabajar como esclava doméstica en mi propia casa. Los viernes había bingo, donde ganaba pequeños premios, pero sobre todo compartía risas genuinas con mujeres que entendían el valor del trabajo y el respeto mutuo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de vivir aquí?, me dijo Ángela, mi vecina del cuarto piso, no la Ángela parásita, sino una mujer adorable que había sido enfermera durante 30 años. Que todas llegamos aquí por decisión propia, no porque nos obligaran las circunstancias. Todas elegimos la dignidad sobre la comodidad falsa. Sus palabras describían perfectamente lo que yo sentía. Había elegido la dignidad, y esa elección me había devuelto la paz que había perdido. Un mes después de mi mudanza, Adriana me trajo noticias jugosas sobre mi antigua casa. Adivine qué pasó con su yerno maravilloso, me dijo con una sonrisa traviesa mientras tomábamos té en mi balcón. Resultó que el trabajo que supuestamente le había ofrecido su primo nunca existió. Era todo mentira para sacarle los $500 que usted no le quiso prestar. No me sorprendió en absoluto. Valentín era un mentiroso profesional que había identificado mi debilidad maternal y la había explotado despiadadamente. Y eso no es todo, continuó Adriana con obvio placer por los chismes de justicia. Como ya no tienen su pensión para pagar todo, tuvieron que salir a buscar trabajo de verdad. Ángela está limpiando casas. Imagínese, después de tanto presumir que era demasiado fina para trabajar. Y Valentín está cargando bultos en el mercado porque nadie le quiere dar trabajo fijo sin referencias. La justicia poética tenía su propio ritmo, y finalmente había llegado a cobrarle su pereza y su abuso. ¿Y Beatriz?, pregunté, porque por más dolor que me hubiera causado, seguía siendo mi hija y una parte de mí se preocupaba por ella. Beatriz sigue trabajando, pero ahora tiene que mantener a 2 adultos que nunca han contribuido realmente a nada, me informó Adriana con una mezcla de compasión y satisfacción. Dicen que está estresada, que llora mucho, que se arrepiente de haber apoyado a ese hombre en lugar de defender a su madre. Las palabras de Adriana me produjeron sentimientos encontrados. Por un lado, no me alegraba el sufrimiento de mi hija, pero por otro lado sentía que finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus decisiones. Tal vez ahora entienda lo que significa trabajar para mantener gente desagradecida, murmuré mientras veía a los niños jugar en el parque. Tal vez ahora valore lo que yo hacía por ella durante todos esos años. 2 meses después de mi liberación, recibí la llamada que había estado esperando. Era Beatriz, pero su voz sonaba diferente, humilde, cansada, genuinamente arrepentida. «Mamá», me dijo con lágrimas en la voz, «me equivoqué. Me equivoqué terriblemente contigo. No sabía valorar todo lo que hacías por nosotros hasta que tuve que hacerlo yo sola». Sus palabras eran las que había esperado escuchar durante meses, pero ahora las recibía con una serenidad que me sorprendió. «Quiero pedirte perdón», continuó con voz quebrada. «Quiero que sepas que Valentín y su madre ya no viven en la casa. Los eché porque me di cuenta de que tenías razón. Eran unos parásitos que nos estaban destruyendo. La casa está vacía sin ti. Mamá, ¿podrías perdonarme? ¿Podrías considerar regresar?». Su súplica me conmovió, pero ya no tenía el poder de destruir mi nueva paz como habría tenido meses atrás. «Beatriz», le respondí con el amor de madre que nunca había perdido, pero también con la firmeza que había ganado. «Te perdono porque eres mi hija y te amo. Pero no voy a regresar a esa casa. Aquí tengo mi propia vida, mis propias reglas, mi propia paz. Si quieres reconstruir nuestra relación, tendrás que aceptar que soy una mujer independiente que ya no está disponible para ser explotada». Lloró durante varios minutos mientras yo esperaba pacientemente al teléfono. Finalmente, con voz entrecortada, me preguntó, ¿puedo visitarte? ¿Puedo conocer tu nuevo hogar? ¿Podemos almorzar juntas como antes? Sus preguntas me llenaron de una esperanza cuidadosa. «Por supuesto que puedes visitarme», le dije con cariño genuino, pero como invitada, con respeto, entendiendo que esta es mi casa y mis reglas. «Si puedes aceptar eso, eres bienvenida cuando quieras». El domingo siguiente,
Beatriz tocó a mi puerta con un ramo de flores amarillas, las que me gustaban cuando era pequeña, y una caja de galletas caseras que había horneado ella misma. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «tu casa es hermosa. Se siente como un verdadero hogar». La abracé con cariño, pero también con límites claros, porque había aprendido que el amor sin límites se convierte en abuso tolerado. Almorzamos en mi mesa pequeña pero acogedora, conversamos sobre su trabajo, sobre mis nuevas amigas, sobre los libros que estaba leyendo en el club de lectura. Por primera vez en años, tuvimos una conversación de adulta a adulta, sin manipulaciones, sin chantajes emocionales, sin demandas disfrazadas de amor filial. «Mamá», me dijo antes de irse, «entiendo por qué te fuiste. Y entiendo por qué no vas a regresar. Espero algún día merecer otra vez tu confianza». Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno las reflexiones del día, redacté las palabras que resumían todo mi aprendizaje. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de defender tu dignidad cuando todos esperan que la entregues, de elegir la soledad digna sobre la compañía tóxica. A los 70 años aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para decir no, para elegir la paz sobre el conflicto familiar. Mi nueva vida no es perfecta, pero es mía. Y eso es lo único que realmente importa. Cerré el cuaderno y salí a mi balcón a ver las estrellas. En el parque, una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Sonreí pensando que tal vez algún día yo también encontraría compañía genuina, pero que mientras tanto, había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Había recuperado algo que creí perdido para siempre, la capacidad de ser feliz conmigo misma, de valorar mi propia vida, de elegir mi propio destino. Y eso no tenía precio.